Hechos capítulo 20, versículo 21. El título del mensaje de hoy es Buscados por el infierno. Le iba a poner por título Conviértete en una persona buscada por el infierno. Pero le puse Buscados por el infierno. Hechos 20. Dice así: he tenido un solo mensaje. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volverse a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. He tenido un solo mensaje. Un solo mensaje para todo el mundo. Para los creyentes, para los no creyentes. Quizás esta sea la razón por la que no tenemos los mismos resultados que tuvieron aquellos primeros apóstoles o primeros cristianos. Quizás esta sea una de las razones por las que no tenemos los resultados que tenía la primera iglesia, porque ellos tenían un solo mensaje y nosotros difundimos el mensaje de Cristo según nuestra conveniencia. Tenemos un vocabulario especial cuando venimos a la iglesia. Tenemos otro vocabulario en la semana cuando nos encontramos con nuestros compañeros de colegio, de trabajo. Tenemos un vocabulario en la iglesia. Tenemos un vocabulario y tenemos un mensaje humanista cuando nos encontramos en un contexto no cristiano. Y tenemos un mensaje diluido cuando venimos a la iglesia. Nosotros tenemos un mensaje para cada ocasión según nuestra conveniencia, pero Pablo dice: he tenido un solo mensaje para todo el mundo. Así nos va. Cuando se nos invita a bendecir un trabajo, un negocio, y si hay algún político, alguna persona de renombre de la sociedad, nosotros adecuamos el mensaje. Cuando se nos invita a llevar la campaña de todos contra el abuso infantil a una escuela y se nos dice que no podemos hablar de Cristo, adecuamos el mensaje según nuestra conveniencia y hacemos el mensaje diluido aún entre los creyentes. Así nos va. Pablo tenía un solo mensaje para todo el mundo. Y el mensaje de Pablo no era populista. Su tarea, dice, me encanta lo que dice un hombre, Reinhard Bunking, un tremendo varón de Dios utilizado en todo el mundo, un alemán, utilizado generalmente en África. Él dice: predica para convencer y convertir. Tu tarea no es entretener, tampoco es hacer sonreír a la gente a fin de que regresen a sus hogares sintiéndose relajados. La salvación no es una medicina que adormece. No acaricies las almas, sálvalas. Quizás esta sea la razón por la que no tenemos los mismos resultados que tenía aquella primera iglesia. Porque tenemos un mensaje diluido, un mensaje humanista, un mensaje para cada ocasión según la conveniencia. Así nos va. Pablo tenía un mensaje que no era muy populista, pero que producía enormes resultados y duraderos. Donde Pablo iba había un avivamiento o había una protesta, había un avivamiento o había un piquete, pero Pablo nunca era despedido de un lugar con un cafecito. Igualito que nosotros. Su mensaje no era muy populista. Sin embargo, he leído a lo largo de la historia, no solo en la Biblia,
sino a lo largo de la historia los grandes movimientos espirituales fueron precedidos por mensajes de este tipo. Y si nosotros queremos vivir un mover de Dios en nuestras propias vidas, en nuestros propios hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la iglesia, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad y en nuestra Argentina, si nosotros queremos vivir este tipo de mover espiritual, necesitamos volver al mensaje que produce resultado. Pablo dice: tengo un solo mensaje, arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. ¿Con cuánta frecuencia hoy se predica acerca del arrepentimiento de los pecados? El primer punto en el mensaje de Pablo es arrepentirse de sus pecados. ¿Con cuánta frecuencia usted escucha desde los púlpitos hablar acerca del arrepentimiento de pecados? ¿Dónde ha ido a parar la convicción de pecado? Donde, como no se predica el arrepentimiento, no hay convicción de pecado. Como no hay convicción de pecado, no hay avivamiento. Quiero que usted entienda, todos los grandes moveres de Dios fueron precedidos por este tipo de mensaje y fueron precedidos por el arrepentimiento y la confesión de pecado. Tiene que quedarnos claro, no hay avivamiento sin confesión y sin arrepentimiento de pecado. No hay nada de Dios para tu vida. Mi querido, mi hermano, no hay nada de Dios para tu vida si no está precedido primero por el arrepentimiento y por la confesión de pecado. No hay nada. Dice 2 Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. La humillación y el arrepentimiento es en la iglesia, es en los creyentes. Si se humillare mi pueblo, basta de creer que esto del arrepentimiento es para los inconversos. Basta de creer que el arrepentimiento es una única vez en la vida cuando vengo a Cristo Jesús. Ahí el inconverso se arrepiente y ahora basta. El arrepentimiento del que yo leo en la Biblia es un arrepentimiento dirigido para todo el mundo y especialmente para la iglesia, para los hijos de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Igual que Pablo, arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Usted ve que este tipo de mensaje está en el Nuevo Testamento y está en el Antiguo Testamento. 2 Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces oiré. ¿Cómo podemos pretender que Dios escuche nuestras oraciones? ¿Cómo podemos pretender que Dios responda a nuestras oraciones si no hemos confesado nuestros pecados, si no nos hemos quebrantado, si no nos hemos humillado? ¿De qué otra manera? Dice: entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras, los volveré a bendecir, dice la otra traducción. Este mensaje del arrepentimiento y de la confesión de pecado también está en el Nuevo Testamento. Esta secuencia de que para el que se humilla, ora y busca el rostro de Dios, entonces Dios escucha, perdona y bendice. Esta secuencia del arrepentimiento y la confesión de pecado primero también puede advertirse en el Nuevo Testamento. Dice en Hechos capítulo 3 versículo 19: pues ahora arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios,
El mismo mensaje de Pablo es el mensaje de Pedro. Dice, y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Observa nuevamente la secuencia. El arrepentimiento y la búsqueda de Dios van precedidos por el escuchar y por los tiempos de refrigerio. Cuando la Biblia habla de tiempos de refrigerio, se está hablando acerca del avivamiento, acerca de un mover de Dios. No hay mover de Dios en ninguna vida, en ninguna casa, en ningún hogar, en ninguna iglesia, en ninguna institución. No hay un mover de Dios si no va precedido por un quebrantamiento, una humillación, una confesión de pecado. No hay. ¿Cómo puede pretender que Dios pueda bendecirlo? ¿Cómo puedo pretender que Dios pueda bendecir mi familia y mi ministerio si no hay un arrepentimiento, un quebrantamiento, una convicción de pecado que tanto necesitamos? ¿A dónde ha ido a parar la convicción de pecado? ¿A dónde ha ido a parar el arrepentimiento? No sé cuál será tu pecado. Tú lo sabes y Dios lo sabe. Pero es necesario que pienses en Él. Es necesario que pienses en Él para arrepentirte. Pues es mejor que dejes de presentar excusas delante de Dios. Es mejor que dejemos de presentar excusas delante de Dios y caigamos de rodillas y enfrentemos este asunto del pecado de una vez por todas. Porque si no vas a estar orando, podrías estar orando hasta el día del juicio y la bendición de Dios, las lluvias de bendiciones de Dios, nunca llegar sobre tu vida. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000. Es necesario que enfrentemos el tema del pecado una vez por todas. Porque podríamos estar orando y orando y perdiendo el tiempo y los cielos nunca abrirse sobre nuestras vidas, nunca abrirse sobre nuestros ministerios. Es necesario caer de rodillas y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué es aquello que está en nosotros, que está deteniendo la manifestación de la presencia de Dios. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay en nuestra casa? ¿Qué hay en nuestro trabajo que detiene la manifiesta presencia de Dios? ¿Qué es lo que hay que está deteniendo las bendiciones de Dios para nuestras vidas? Es necesario caer de rodillas y pedirle al Espíritu Santo tratar con el asunto del pecado una vez y por todas. Basta de excusas. No hay nada de Dios para ninguno de nosotros si no hay ante un quebrantamiento, una humillación. ¿Cuánto hace que no confiesas un pecado? ¿Cuánto hace que no le pides al Espíritu Santo que te examine? Para ver qué hay ahí dentro que está deteniendo la manifestación de la presencia de Dios. ¿Dónde ha ido a parar la convicción de pecado que tanto necesitamos para un mover de Dios sobre nuestra vida? Tengo un solo mensaje, dijo Pablo: arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Pero el mensaje de Pablo era para todo el mundo. Dios dijo: si se humillare mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado. Un mensaje para todo el mundo. Pedro le dijo
a los judíos, a los cristianos, todos los que estaban reunidos, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Vendrá la bendición de Dios. Entonces, toda la sabiduría humana no puede comprender el principio que voy a dar. Toda la sabiduría de este siglo no puede comprender el principio siguiente. Antes de usar a un hombre o a una mujer, Dios lo rompe, lo pulveriza. Nadie, la sabiduría humana no puede comprender este principio, que antes de que Dios pueda hacer una obra a través de mí, la tiene que hacer en mí. Antes de que Dios pueda hacer algo grande a través tuyo, primero tiene que tratar con tu propia vida. Primero tiene que llevarte al quebrantamiento, tiene que llevarte a la humillación, tiene que pulverizarte, tiene que romperte. Porque Dios hace su obra a través de vasijas rotas, humilladas, quebrantadas. No hay otra. Dios tiene una escuela, es muy pequeña. Pocos se inscriben y muy pocos se gradúan. Es la escuela del carácter, donde el quebrantamiento y la humillación es la primera materia. Y generalmente cuando uno quiere ser usado por Dios, debe inscribirse en esa escuela y debe tomar en la escuela del carácter y tomar la materia del quebrantamiento. No hay otro camino al avivamiento más que la humillación, el arrepentimiento, la convicción de pecado. Ese es el único camino. No hay atajos a la bendición y a la presencia de Dios. Son muy pocos los que se gradúan de esa escuela. Nadie quiere ir a la escuela del quebrantamiento. Una madrugada en esta semana, cuando me levanté a orar, el Señor trajo a mi mente todos los sacrificios que yo hice para obtener los mejores resultados y las mejores notas en la escuela del hombre. Así como en una película, el Señor me mostró los sacrificios que había hecho en mi escuela primaria. 7 años de esfuerzo tras esfuerzo para al final ser el escolta del abanderado. ¡Wow! Todos sabemos que esos son lugares que solamente ostentan los niños, aquellas personas que tienen un buen promedio, y después de 7 años de sacrificio pude lograr ser el escolta. Y el Señor me mostró el esfuerzo que hice durante la escuela secundaria, 5 años de mucho esfuerzo para al final también ser escolta del abanderado. Y el Señor me mostró el esfuerzo que yo había hecho en la universidad, sacando muy buenas notas. Más de 25 años en la escuela del hombre, esforzándome y esforzándome. Y el Señor me mostró, si yo hice semejante esfuerzo en la escuela del hombre para obtener un título con el que no puedo impresionar a Dios, para obtener un título en la escuela del hombre con el que no puedo agradar a Dios, para obtener un papel, un título con el que no puedo servir a Dios, ¿cómo no lo voy a hacer por mi Dios? ¿Cómo no voy a hacer un esfuerzo tremendo en la escuela de Dios, en la escuela de la oración, en la escuela del quebrantamiento, para lograr no un título sino la aprobación de mi Dios? Vamos, inscríbase en esta escuela y busque por todos los medios graduarse con honores. Es la escuela de la oración, cuyo director es el Espíritu Santo. Él nos va a llevar y nos va a moldear para que demos frutos para su gloria. La mayoría de los límites que impiden nuestro crecimiento son autoimpuestos. Vive más allá de tus límites te brinda 10 principios espirituales para alcanzar tu máximo potencial. Adquirí Vive más allá de tus límites en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook. Mi amigo, usted no puede servir a Dios con los recursos que obtiene en la escuela del hombre. Lo que voy a decir es muy serio.
me ha sido revelado por el Señor. Pues usted puede obtener todos los títulos como yo tenía. Una pared llena de títulos en la escuela del hombre que ya no están más ahí. Todos los títulos puestos, exhibiendo con orgullo todo lo que el hombre me había dado en su escuela. Ninguno de esos títulos, ni todos juntos, yo voy a poder agradar a Dios y voy a poder impresionar a Dios. Con ninguno de esos títulos yo voy a poder servir a Dios, porque no puedo servir con los recursos que el hombre me da. No puedo servir a Dios con los recursos, porque si no estaría trabajando en la carne y estaría destituyendo a Dios, estaría sacando a Dios de primer lugar. Si usted necesita tener resultados espirituales, va a necesitar tener recursos espirituales. Y los recursos espirituales solo se logran en comunión con el Espíritu Santo. Solo los recursos que usted necesita para ser fructífero en la obra de Dios, los necesita allá en el lugar secreto, en la escuela del carácter, a los pies del gran Maestro Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos lleva al quebrantamiento, a la humillación y al convencimiento de pecado. No es un mensaje populista, nadie aplaude, pero te lleva a la presencia de Dios. Un solo mensaje. No estoy hablando de desestimar el estudio. Entiéndaseme bien. No hablo de desestimar estudiar en la escuela del hombre. Digo, si querés tener resultados espirituales, todo lo que obtengas en la escuela del hombre no te sirve para nada. Sin la bendición y sin el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, todos los títulos que puedas obtener, y lo digo a conciencia, todos los títulos que puedas tener ahí no te van a servir para nada. Sin el sello del Espíritu Santo sobre tu vida y sobre tu ministerio, eso no te vale para nada. Cuando una persona tiene el sello y el poder del Espíritu Santo sobre su vida, puede ser una persona pobre y puede ser una persona que ha tenido muy pocos títulos y preparación académica, pero va a ser mucho más exitoso que los eruditos más excelsos y que los predicadores más reconocidos. Solo necesitas el poder y el sello de Dios en tu vida y en tu ministerio. Si Dios quiere usar todo eso que te preparaste y lo quiere usar para su gloria, Dios lo va a hacer. Pero tú no te puedes apoyar en eso para servir, para agradar, porque no puedes impresionar a Dios. Solamente aquellas personas que tienen el sello del Espíritu Santo en su vida y ministerio pueden hacer una obra. Y hay personas, pastor, que sirven en la carne y sirven con los recursos que la escuela del hombre le da. Claro. Saúl servía a Dios sin tener la unción. Y hay muchos, como yo lo hice, de servir apoyados en todos los recursos que la escuela del hombre me había dado. Y tuve que arrepentirme hasta las lágrimas, porque más de una vez dije que ese título de abogado me abría puertas para que yo pudiera predicar y servir mejor a Dios. He tenido que arrepentirme hasta las lágrimas. Porque si ese título me abre puertas, entonces Dios no me las abre. Porque si ese título me abre a mis puertas, entonces Dios no me las va a abrir. Pues mi vida depende únicamente de Dios. Si Dios quiere utilizar ese título, pero yo no me apoyo en eso. Yo me apoyo en el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde saca eso usted, pastor? De la Biblia. El mismo Pablo en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice, quiero que lo vea bien. 1 Corintios 2:4. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. Parece que me habla a mí. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié. ¿Cuánto me falta? Confié. Sinali, pastor Sinali, en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié, dice Pablo, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Este hombre tenía título, Todos los honores que Moisés recibió en la escuela del faraón no le sirvieron para ser el siervo de Dios que Dios necesitaba.
Dios dijo, todos estos honores que recibiste en las mejores universidades en Egipto, no hacen de ti el siervo que necesito. Vamos al desierto. Y lo llevó a la escuela del carácter, a la escuela del quebrantamiento, de la humillación, y lo tuvo 40 años bajo su disciplina, en su escuela, bajo su disciplina. Y llegó el momento en donde él estaba preparado para ser el siervo y para producir los resultados que al fin tuvo. Cuando se graduó en la escuela del quebrantamiento, en la escuela del desierto, en la escuela de la oración, cuyo director es el Espíritu Santo. Todos los honores que Pablo tenía, dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todos los honores que Pablo había recogido en la vida, él dijo, no estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe la carrera, el ministerio, la tarea con gozo que me ha dado el Señor Jesús. Esta gente confiaba solamente en el poder del Espíritu Santo. Moisés podría haber confiado en todo lo que Egipto le había dado. Pablo podía haber confiado todo lo que él había aprendido a los pies de Gamaliel. Sin embargo, él dijo, yo confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Si tú crees que puedes servir a Dios con los recursos que la escuela del hombre te da, y vas a servir a Dios con los recursos que la escuela del hombre te da, tus resultados van a ser como los de muchos. Lamentables y paupérrimos. Estudia todo lo que puedas, pero ponlo todo a los pies del Señor. Y tú confías solamente en Él. Él puede usar eso, puede usarlo. Pero tu confianza no va a estar en los recursos que el hombre y en la escuela del hombre te ha dado. Tu confianza para servir a Dios va a estar solamente en el poder del Espíritu Santo. Ponte de pie, por favor. Carlos Spurgeon dijo una vez, es el poder que viene de Dios lo que gana la victoria, no tu talento, no tus recursos. Lo que necesitamos lo que necesitamos es una unción espiritual extraordinaria, no una capacidad mental extraordinaria. La capacidad intelectual podrá llenar una capilla, un templo, pero el poder espiritual llena la iglesia con agonía de alma. La capacidad intelectual podrá conseguir multitud de gente, pero solo el poder espiritual logra salvar las almas. Lo que necesitamos más que nunca, dijo Carlos Spurgeon, es poder espiritual. No es una capacidad mental extraordinaria, sino una unción espiritual extraordinaria que solo viene del Espíritu Santo. La sabiduría del hombre nunca, mi amigo, mi hermano, la sabiduría del hombre nunca se va a comparar con la sabiduría de Dios. Y si queremos resultados espirituales en nuestra vida y ministerio, necesitamos recursos espirituales que el hombre en la escuela del hombre no te puede proveer. Ni siquiera en los institutos teológicos que nosotros tenemos u otros. Eso lo único que hace es guiarnos a nosotros. Está muy bien si nos guía a nosotros a buscar la dependencia del Espíritu Santo. Solamente para eso. Si tú quieres recursos espirituales, necesitas estar con la fuente espiritual, que es el Espíritu Santo. Y por eso muy pocos lo tienen, porque no están dispuestos a pagar el precio para ser admitidos en el círculo creciente de influencia con el Espíritu Santo. Son muy pocos los que están dispuestos a ir ahí. Preferimos pagar 25 años, pero no aceptar el reto de entrar en la escuela del quebrantamiento, la humillación, la oración ferviente, profunda. No estamos dispuestos a pagar el precio de ir profundo en nuestra relación con Dios. Solo aquellos que están dispuestos a pagar ese precio al fin obtienen los recursos y el poder que solamente proviene de Dios.
Quiero animarte, iglesia, a que entres en el río del Espíritu Santo. No sabes la experiencia que es caminar con Dios todos los días de la vida. Ni te imaginas. Quiero invitarte a que juntos podamos ir profundo en nuestra relación con Dios y que nuestra dependencia sea única y exclusivamente de Dios. Y que todo lo que necesitamos en esta vida lo obtengamos de nuestra fuente de provisión, Dios, el Espíritu Santo. Cierra tus ojos, Señor. Yo oro para que en esta semana nos lleves a un profundo convencimiento de pecado. Oro para que nos muestres, Señor, oro para que delante de nosotros esté nuestro pecado, para que al final de cuentas podamos tratar este asunto del pecado, de arrepentirnos de nuestro pecado. Señor, oro, yo quiero ser el primero, para que una profunda convicción de pecado venga sobre nuestra vida. Ese no es un trabajo que pueda hacer yo, Señor. Ese no es un trabajo que pueda hacer el ser humano. Ese trabajo solo lo produce el Espíritu Santo. Llévanos a un profundo convencimiento de pecado, para que nos arrepintamos, para que no tomemos un atajo más, para que no presentemos más excusas. Basta de excusas, basta de atajos. Enfrenta tu pecado, enfrenta el asunto del pecado y arregla cuentas con Dios, pues los cielos no se van a abrir. No tengo otro mensaje. Sería muy lindo si yo pudiera darte otro mensaje, pero no hay cielos abiertos. Lo único que detiene el mover de Dios, lo único que impide la manifestación de la presencia de Dios en una vida, es el pecado. No hay otra cosa. Pues arregla este asunto del pecado y vas a ver cómo los cielos se abren sobre tu vida. Oh Señor, llévanos como iglesia a tener un profundo convencimiento de pecado y que podamos arrepentirnos y arreglar cuentas delante de ti, para que definitivamente lo que tienes planeado y programado para nosotros, las bendiciones que están retenidas en el cielo, se liberen, se suelten y caigan como un torrente, como una lluvia. Que esas bendiciones caigan como una lluvia. Ayúdanos en esta semana a arreglar cuentas delante de ti. Ayúdanos y visítanos con profunda convicción de pecado, para que los cielos puedan abrirse y para que nosotros podamos tener los recursos espirituales que necesitamos para hacer mejor el trabajo que nos encomendaste, mejor la tarea y el ministerio que nos encomendaste. Esos recursos, Señor, como dijo Pablo, dice: yo confié. Así dice Pablo, porque yo solo confié en el poder del Espíritu Santo. Pues nosotros también, Señor, confiaremos solo en ti. Inscríbenos. No sé cuántos quieren, pero yo me estoy inscribiendo en la escuela de la oración y del quebrantamiento, en la escuela del carácter. No sé cuántos me siguen, pero yo le digo a Dios que me inscriba en la escuela del carácter, que me inscriba en su escuela. Quiero ir a la escuela de Dios y ser guiado y disciplinado por Dios mismo. Quiero ir a la escuela del quebrantamiento y la humillación. Quiero ser una vasija rota para que Dios pueda usarme grandemente. No sé cuántos en esta mañana, dile: me inscribo hoy. Me inscribo en esa escuela, Señor, que tan pocos quieren ir, que muy pocos se gradúan. Señor, dame la valentía para que pueda cursar todas las materias en el desierto y pueda salir aprobado con honores de la escuela del Espíritu Santo, la escuela del quebrantamiento y el carácter.
Nos inscribimos como iglesia, Señor, en esta mañana, en esa bendita escuela, donde vamos a ser disciplinados y donde vamos a ser guiados única y exclusivamente por el Espíritu Santo. Amén.